A todos, queridos amigos y apasionados del vibrante universo de las series turcas. Y es un placer inmenso tenerlos de nuevo aquí, en nuestro rincón de análisis, misterios y por supuesto, mucho corazón. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más comentadas, más esperadas y sin duda, más enigmáticas del mundo del entretenimiento turco. Un relato que ha mantenido en vilo a millones de fans alrededor del globo, y que hoy, por fin, vamos a desentrañar con la lupa del análisis y la verdad que se esconde detrás de los titulares. Prepárense porque lo que vamos a explorar va más allá de los chismes fugaces o las especulaciones vacías. Vamos a adentrarnos en la tan ansiada verdad que Can Yaman ha estado, de alguna manera, comunicando sobre Demet Özdemir. Si lo han leído bien en el título, Can Yaman rompe el silencio, toda la verdad sobre Demet. Pero, ¿es un rompimiento de silencio literal con una declaración explosiva recién salida del horno? ¿O acaso es una verdad que ha estado gestándose, revelándose en pequeños fragmentos a lo largo del tiempo, a través de sus acciones, sus palabras cuidadosamente elegidas, su evolución profesional y personal? Eso es precisamente lo que descubriremos juntos en este vídeo. Si aún no forman parte de nuestra comunidad de investigadores y amantes de las series turcas, este es el momento perfecto para unirse. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras profundas inmersiones. Créanme, lo que vamos a desvelar hoy les dará una perspectiva completamente nueva sobre uno de los dramas amorosos más fascinantes, reales o imaginarios, de la televisión moderna. Vamos a ello porque la verdad, como siempre, tiene muchas capas. Para entender el verdadero significado de este silencio roto y de toda la verdad que Can Yaman nos ha ido revelando sobre Demet Özdemir, es fundamental que nos remontemos al origen de todo, la explosión de Erkencikus, o como la conocemos en muchos lugares, pájaro soñador. Fue en ese set, bajo las brillantes luces de los focos y la intensa química de los guiones, donde Sanem y Can se encontraron, no solo como personajes, sino como dos almas que irradiaban una energía tan potente que trascendió la pantalla. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable, casi palpable. Desde la primera escena, la mirada de Can hacia Demet, la forma en que se tocaban, cómo improvisaban gestos y miradas que no estaban en el guión, todo gritaba autenticidad. Los fans no tardaron en bautizarlos como Candem y la teoría de que su amor traspasaba la ficción se convirtió en una certeza para millones. No era solo el guión, era la forma en que se complementaban fuera de cámaras también. Las entrevistas conjuntas, las sesiones de fotos donde posaban con una naturalidad asombrosa, las risas cómplices, los abrazos espontáneos. Todo ello alimentaba la llama de la esperanza de los fans, la idea de que estábamos presenciando no solo una historia de amor en televisión, sino el florecimiento de una relación real y profunda. Se comentaba en los pasillos, se murmuraba en las redes, se deseaba con fervor, Can y Demet tenían que estar juntos. Y si bien nunca hubo una confirmación oficial, tampoco hubo un desmentido contundente que apagara las ilusiones. Mantenían una ambigüedad que en retrospectiva, podría interpretarse como una forma de proteger algo muy valioso o, quizás, de gestionar una situación increíblemente compleja. Era un tira y afloja de declaraciones, gestos y rumores que los mantenía en el centro de todas las miradas. Sin embargo, como en toda gran historia, llegó el momento en que las cámaras se apagaron para Erkencikus. Y con el final de la serie, un cambio drástico en la dinámica pública entre Can y Demet. De repente, la cercanía se desvaneció. Las interacciones en redes sociales se volvieron escasas, casi inexistentes. Can Yaman emprendió un nuevo camino, primero con proyectos en Turquía y luego, de manera contundente, hacia Italia, marcando una distancia geográfica y profesional. Demet, por su parte, continuó su carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y viviendo públicamente nuevas relaciones sentimentales. Y aquí es donde, para muchos, se instaló el gran silencio de Can. Un silencio que, para sus fans, era ensordecedor. ¿Por qué el cambio? ¿Qué había pasado con esa conexión tan fuerte? ¿Por qué nunca habló abiertamente? Es en este contexto donde debemos empezar a buscar la verdad de Can Yaman. Su ruptura del silencio no se manifiesta necesariamente en un titular explosivo, sino en un patrón de comportamiento, en las migas de pan que ha ido dejando a lo largo de los años. Él, conocido por su intensidad y su franqueza, ha optado por una estrategia que de por sí, ya es una declaración, el trabajo y la discreción. Si analizamos las entrevistas que Can ha dado a lo largo de los últimos años,
especialmente desde su consolidación en el mercado internacional, encontramos elementos clave. B. Siempre ha hablado de la importancia de la profesionalidad. Ha recalcado lo demandante que es sumergirse en un personaje romántico, especialmente cuando la química es tan fuerte. Él mismo ha mencionado cómo los actores en esos momentos viven una realidad paralela, que puede ser difícil de distinguir de la vida real. No es casualidad que al hablar de Erkendzikus siempre destaque la magia del proyecto, la complicidad con el equipo y por supuesto, la enorme conexión con su compañera de reparto. Pero, ¿se ha referido a Demet directamente en un contexto romántico post-serie? No, y ese no es una de las primeras capas de su verdad. Su verdad, amigos, es que lo que sucedió en Erkendzikus fue algo único, poderoso y quizás irrepetible en términos de química profesional. Él ha expresado que ese tipo de conexión va más allá de un simple guión, es algo que ocurre rara vez y que requiere que ambos actores estén completamente entregados. En sus propias palabras, ha insinuado que hay una parte de esa vivencia que es sagrada y que pertenece solo a quienes la experimentaron. Al no confirmar ni desmentir una relación romántica con Demet, Khan ha protegido esa experiencia, ese vínculo, de la banalización mediática. Ha elegido mantenerlo en un plano de profesionalidad excepcional, dejando a la imaginación del público la interpretación de lo que verdaderamente ocurrió detrás de cámaras. Y esa elección, créanme, es una declaración poderosa. Otro aspecto fundamental de su silencio roto es su enfoque implacable en su carrera y su vida personal, pero siempre bajo sus propios términos. Después de Erkendzikus, Khan se transformó. Se dedicó a aprender idiomas, a entrenar su cuerpo al límite, a buscar proyectos ambiciosos en un nuevo mercado. Su traslado a Italia no fue solo un cambio de país, fue una declaración de intenciones. Una búsqueda de un entorno donde quizás pudiera reconstruir su identidad más allá del personaje de Candy Beat. En este proceso ha tenido relaciones públicas, como la que mantuvo con Diletta Leotta, y ha enfrentado la presión de los paparazzi y la prensa del corazón. Pero incluso en esos momentos, Khan ha mantenido una línea. Nunca ha utilizado a sus parejas actuales para hablar del pasado. Nunca ha comparado ni ha vuelto a traer a Demet a colación. Su silencio sobre Demet en el contexto de sus nuevas relaciones es otra pieza de la verdad. Muestra respeto, profesionalismo y un claro deseo de cerrar capítulos sin hacer ruido. La verdad de Khan Yaman sobre Demet, entonces, no es una revelación escandalosa. Es la revelación de un hombre que valora la privacidad, que comprende la intensidad de la experiencia artística y que, sobre todo, honra la complejidad de las relaciones humanas. Él ha demostrado con sus acciones y su evolución, que el vínculo que compartió con Demet fue especial. Tan especial que quizás no necesitaba etiquetas o confirmaciones para ser real en el corazón de quienes lo vivieron y lo observaron. El hecho de que no haya vuelto a conectar públicamente con ella en la misma forma, no significa que el sentimiento o el respeto se hayan desvanecido. Más bien, podría ser la prueba de la profundidad de lo que hubo, algo tan significativo que requería una separación limpia para permitir que ambos crecieran y avanzaran en sus vidas individuales. Pensemos en sus declaraciones sobre la fama, sobre la presión de ser una figura pública. Khan ha sido muy abierto sobre lo abrumador que puede ser. Es muy probable que la experiencia con Demet, bajo el microscopio de millones de fans, le enseñara una valiosa lección sobre la necesidad de proteger su espacio personal y sus emociones. Su silencio es, en esencia, su forma de establecer límites, de decir, esto es mío, esto es nuestro, y no está para el consumo público de la misma manera que mi trabajo. Él ha optado por dejar que el legado de Erkendzikus hable por sí mismo, y que la química que compartieron quede grabada en la memoria colectiva, sin necesidad de confirmaciones que para él, quizás no añaden nada al verdadero significado de lo que experimentaron. En resumen, la verdad de Khan Yaman sobre Demet Özdemir, ese silencio roto, se nos ha revelado a través de 1. Su profesionalismo inquebrantable siempre ha elogiado el proyecto y la conexión, pero manteniéndolo en el ámbito actoral. 2. Su elección por la privacidad no ha explotado la situación ni ha ofrecido detalles íntimos, respetando lo que hubo o lo que no hubo. 3. Su evolución personal y profesional su alejamiento geográfico y su enfoque en nuevos horizontes sugieren un deseo de avanzar y cerrar ciclos. 4. Su respeto implícito al no usar el pasado para generar publicidad o para hablar de sus relaciones actuales, muestra un respeto profundo por Demet y por lo que compartieron. Para los fans, esta verdad puede ser agridulce.
Algunos esperaban una confirmación, una historia de amor de cuento de hadas que continuara fuera de la pantalla. Pero la verdad de Can es más matizada, más adulta. Es la historia de dos profesionales que crearon algo mágico, que compartieron una intensidad que pocos actores llegan a experimentar, y que luego por razones personales o profesionales, decidieron seguir caminos separados, manteniendo la dignidad y el respeto por lo vivido. Su silencio no ha sido vacío, sino lleno de significado, una declaración constante de su postura ante la vida, el amor y la fama. Es la verdad de un hombre que ha aprendido a navegar las complejidades del estrellato, protegiendo su esencia y sus recuerdos más preciados. Hemos recorrido un largo camino hoy, desentrañando la compleja narrativa entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde la efervescencia de Pájaro Soñador hasta lo que hemos interpretado como el silencio roto y la verdad de Can. Hemos visto cómo sus acciones, sus palabras cuidadosamente elegidas y su camino profesional a lo largo de los años, han ido construyendo una declaración que, aunque no siempre explícita en los titulares, es palpable para quienes observan con atención. Es una verdad que habla de profesionalismo, de respeto por la intimidad y, sobre todo, de un pasado compartido que fue sin duda, único e inolvidable. Gracias de verdad por acompañarnos en este viaje por los intrincados caminos de una de las parejas más icónicas, reales o no, de la televisión turca. Su pasión y su curiosidad son lo que nos impulsa a seguir explorando estas historias que tanto nos conmueven. Ahora me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus recuerdos en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la verdad que Can Yaman nos ha dejado entrever? ¿Creen que hay algo más que se esconde detrás? ¿Qué recuerdos tienen de la época dorada de Candem? Todas sus perspectivas son valiosas para nosotros. Si les ha gustado este análisis profundo y han disfrutado de esta inmersión en la historia de Can y Demet, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con otros fans apasionados y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, y que la magia del drama turco siga iluminando sus pantallas. Adiós.